¿Sabías que existe un antiguo texto que describe cómo los ángeles cayeron del cielo y compartieron secretos prohibidos con la humanidad? El mundo está lleno de textos antiguos, algunos de los cuales han estado ocultos a los ojos del hombre durante siglos, pero pocos son tan enigmáticos como el libro de Enoc, un texto que no solo ha fascinado a los estudiosos, sino que también ha desafiado la comprensión de la humanidad sobre lo divino y lo apocalíptico. El libro de Enoc es un texto antiguo que data de miles de años atrás, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. Este libro contiene visiones asombrosas sobre el cielo, los ángeles caídos y el juicio final. Pero sorprendentemente, no fue incluido en la Biblia canónica. Fue descartado, olvidado, hasta que siglos después volvió a la luz del día en las arenas del tiempo. ¿Pero por qué fue excluido? El contenido del libro de Enoc era tan impactante, tan misterioso, que algunos líderes religiosos decidieron que la humanidad no estaba lista para conocer sus secretos. En sus páginas encontramos relatos sobre los ángeles caídos, los Nefilim, y revelaciones sobre el fin de los tiempos. Tal conocimiento, pensaron, podría ser demasiado peligroso. No fue hasta el siglo XVIII que el mundo moderno redescubrió el libro de Enoc. Un viajero llamado James Bruce lo encontró en una iglesia etíope, donde había sido preservado por siglos. El mundo quedó asombrado. Los relatos antiguos, ahora expuestos a la luz, abrieron nuevos caminos de investigación, cuestionando lo que se sabía sobre la historia bíblica. Pero ¿quién fue realmente Enoc? En la Biblia, Enoc es una figura casi mítica. Se dice que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Él fue testigo de visiones asombrosas que ningún ser humano había visto antes. Enoc no es solo un hombre, es un puente entre lo celestial y lo terrenal, un mensajero que trajo consigo los secretos del universo. El libro de Enoc es un texto que nos permite adentrarnos en lo prohibido, en lo que los ojos humanos no debían ver. Nos ofrece una ventana a un mundo de ángeles, demonios y los secretos de los cielos. Y en las próximas partes de este video exploraremos cada uno de estos misterios, revelando lo que durante siglos estuvo oculto. Un día, Enoc fue llamado por una voz que no era de este mundo, una voz que resonaba en los cielos y en la tierra, una voz tan profunda que hacía temblar las montañas. Fue en ese momento que Enoc, un simple hombre, fue arrebatado de la tierra. Su cuerpo no sintió el peso de la gravedad. Su alma fue levantada, ascendiendo en un remolino de luz y energía. El viaje celestial había comenzado. Mientras Enoc subía, fue rodeado por un coro de estrellas que parecían cantar una melodía eterna. A su alrededor, el cosmos se extendía como un lienzo infinito de luz y oscuridad, pero él no estaba solo. De repente, ángeles de alas doradas y ojos brillantes aparecieron. Ellos lo rodearon, majestuosos en su gloria, y lo guiaron a través de las vastas extensiones de los cielos. El primer cielo apareció ante sus ojos, un vasto campo de nubes resplandecientes y cristalinas, donde ríos de luz fluían en todas direcciones. Allí, Enoc pudo ver seres celestiales trabajando en armonía, construyendo ciudades flotantes de una belleza indescriptible. Las ciudades parecían estar hechas de oro y esmeralda, brillando bajo una luz que no provenía de ningún sol. Y luego fue llevado aún más alto, al segundo cielo. Allí, Enoc vio un reino de justicia y poder. Ángeles de aspecto feroz guardaban el lugar, sus espadas brillando con un fuego celestial. Este era el lugar donde las almas esperaban su juicio, y Enoc podía sentir el peso de la justicia divina impregnando el aire. Los ángeles observaban con ojos severos pero justos, protegiendo las puertas del juicio. A medida que Enoc ascendía, el tercer cielo se reveló ante él. Aquí no había juicio ni construcción, sino pura belleza. El paisaje estaba cubierto de árboles que resplandecían con luz propia, con hojas de oro y troncos plateados. Un río de cristal fluía por el centro, y a su alrededor miles de seres celestiales cantaban himnos de alabanza. Este era el cielo del deleite, donde todo irradiaba paz y armonía. Pero el viaje de Enoc no terminó ahí. Fue llevado a través de los cielos, cada uno más impresionante que el anterior, hasta que llegó al séptimo cielo. Y allí, en el corazón del universo, estaba el trono de Dios. Un trono hecho de fuego y luz, rodeado de ángeles cuyas voces llenaban el aire con una melodía celestial. Enoc se arrodilló y en ese momento entendió los secretos del universo, porque todo estaba conectado por el amor divino. Enoc fue el único hombre en ver estas maravillas y volver para contarlo. Su relato nos ofrece un vistazo a lo que se esconde más allá de este mundo.
un reino de gloria infinita, donde la justicia, la belleza y el amor coexisten en perfecta armonía. Y ahora, gracias a él, nosotros también podemos vislumbrar ese reino. En algún momento de la historia, mucho antes de que las civilizaciones que conocemos florecieran, hubo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Fueron enviados a la tierra para observar a la humanidad, para guiarla desde las sombras y protegerla. Sin embargo, algo en ellos cambió al ver a los hijos de los hombres. La belleza de las hijas de los hombres capturó su atención, y el deseo que surgió en sus corazones los llevó a cometer el mayor acto de rebelión jamás visto en los cielos. Uno a uno los vigilantes cayeron. Estos ángeles, cuyas alas brillaban con la luz de las estrellas, descendieron a la tierra, rompiendo las leyes divinas. Se unieron con las hijas de los hombres, formando lazos prohibidos. Y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos y terribles, seres que poseían una fuerza inhumana, capaces de aplastar montañas con sus manos y de doblegar a los reyes más valientes. Pero su poder no fue un regalo, sino una maldición para la humanidad. Pero la desobediencia de los vigilantes no terminó ahí. No solo se unieron con las mujeres humanas, sino que también les enseñaron secretos que nunca debieron ser revelados. Azazel, uno de los líderes de esta rebelión, fue el responsable de enseñar a los humanos la metalurgia, el arte de forjar espadas y armas de guerra. Bajo su influencia, los hombres aprendieron a hacer la guerra, a tomar vidas, y la violencia se extendió por toda la tierra como un veneno imparable. La humanidad, que antes vivía en paz, pronto se vio atrapada en guerras interminables. Los hombres se alzaban unos contra otros, empuñando las armas que los vigilantes les habían enseñado a forjar. Y mientras el mundo se sumía en el caos, los Nefilim, aquellos gigantes que nunca debieron existir, comenzaron a gobernar con puño de hierro, trayendo terror y destrucción a cada rincón del mundo. Pero la violencia no fue el único legado de los ángeles caídos. También enseñaron a los hombres las artes oscuras, como la astrología y la hechicería, permitiéndoles acceder a secretos que estaban reservados solo para el cielo. Con estos conocimientos, los humanos comenzaron a manipular las fuerzas de la naturaleza, desatando tormentas, prediciendo el destino de los reyes y extendiendo su poder más allá de lo que la humanidad jamás debería haber conocido. Dios, viendo la corrupción que los vigilantes y los Nefilim habían traído a la tierra, decidió que era suficiente. Su ira ardió como nunca antes. Los vigilantes serían castigados por su traición, y los Nefilim, aquellos seres inmundos, serían borrados del mundo. Fue entonces cuando Dios decidió enviar el diluvio, un cataclismo que limpiaría la tierra del pecado y devolvería el orden al cosmos. Y así, los vigilantes fueron condenados y los Nefilim perecieron bajo las aguas del diluvio. Pero la historia de su rebelión, de cómo trajeron el caos al mundo, quedó grabada para siempre en los corazones de los hombres, como una advertencia de lo que ocurre cuando los seres celestiales desafían las leyes del Creador. El juicio de los ángeles caídos estaba por comenzar. Estos seres que una vez brillaron con la luz celestial, ahora eran acusados por su traición. Dios, en su infinita justicia, había visto cómo su rebelión y los secretos prohibidos que entregaron a la humanidad corrompieron al mundo. El universo entero observaba cómo los ángeles, que alguna vez fueron los guardianes de los hombres, serían castigados por sus pecados. Enoc, el único humano que fue testigo de este juicio celestial, observaba en silencio. Él había sido llevado por los ángeles a presenciar el castigo que caería sobre aquellos que desobedecieron al Creador. Frente a él, los ángeles caídos eran encadenados con grilletes de fuego celestial que ardían pero no destruían. Los vigilantes fueron sentenciados a una eternidad de sufrimiento, confinados en abismos oscuros donde la luz nunca llegaría. Los abismos a los que fueron arrojados no eran simples prisiones, eran cárceles eternas, llenas de tormento, donde la oscuridad era absoluta y las llamas no cesaban nunca. Aquí los ángeles caídos languidecerían hasta el día del juicio final, cuando su destino sería sellado para siempre. El eco de sus gritos de arrepentimiento resonaba en los confines del universo, pero su condena ya estaba escrita en las estrellas. Pero la condena de los ángeles no sería el único castigo. Dios había decidido purificar la tierra del caos y la corrupción que ellos habían traído. Los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles y los humanos, también sufrirían la ira divina.
Y así, Dios ordenó que las aguas del diluvio cayeran sobre el mundo. Un juicio no solo para los ángeles caídos, sino también para la humanidad que se había desviado. En medio de este caos, había un hombre al que Dios había decidido salvar: Noé. Mientras el mundo se preparaba para ser destruido, Noé recibió instrucciones divinas para construir un arca que protegería a su familia y a todas las criaturas vivientes. Bajo el constante golpeteo de la lluvia y el rugir de los truenos, Noé trabajaba incansablemente, martillando la madera del arca, sabiendo que el destino del mundo dependía de su obediencia. Mientras aguas del diluvio comenzaban a inundar la tierra, los gritos de los Nefilim y de los humanos llenaron el aire. Todo lo que había sido corrompido sería arrasado por las aguas. Dios había decidido empezar de nuevo, limpiar el mundo del caos que los vigilantes y los ángeles caídos habían causado. Y Noé, a bordo de su arca, se convertiría en el único testigo de la renovación del mundo. Así, los ángeles caídos fueron encarcelados, los Nefilim perecieron bajo las aguas, y el mundo antiguo quedó sepultado para siempre. Pero la historia de su rebelión, de su traición y de su castigo viviría en la memoria de los hombres como una advertencia eterna de las consecuencias de desobedecer a Dios. Enoc, el hombre que había caminado con Dios y había visto los secretos del cielo y la tierra, no solo fue testigo de la rebelión de los ángeles y su castigo, sino también de algo mucho más aterrador: el destino final de la humanidad. En sus visiones, Enoc contempló el juicio que vendría sobre todo ser viviente, una profecía apocalíptica que resonaría a través de los tiempos. Estas visiones hablarían de un tiempo en el que Dios regresaría para juzgar a vivos y muertos, y el destino de la humanidad sería sellado para siempre. La tierra, en las visiones de Enoc, era un campo de batalla. Ángeles guerreros descendían de los cielos con espadas de fuego, listos para enfrentarse a las huestes del mal que se alzaban desde las profundidades. Los cielos rugían, y la creación misma parecía desgarrarse mientras se preparaba la batalla final. Una lucha cósmica entre el bien y el mal. Este enfrentamiento decidiría el destino eterno de la humanidad. Las ciudades de la tierra ardían bajo los fuegos del juicio. El cielo mismo se rasgaba, dejando caer tormentas de destrucción sobre los reinos de los hombres. Los mares se agitaban y los montes temblaban, como si la misma creación supiera que el fin estaba cerca. Enoc vio cómo las naciones caían, una tras otra, incapaces de resistir la furia del juicio celestial. Los reyes y poderosos que se habían rebelado contra Dios ahora huían en vano de su destino inevitable. Pero en medio de la devastación, Enoc también vio algo más. Una figura radiante, más brillante que el sol, descendiendo desde los cielos. Era el Creador mismo o uno de sus ángeles superiores, que venía a juzgar a vivos y muertos. Bajo su mirada, el tiempo mismo parecía detenerse. Las almas de los justos serían redimidas y llevadas a un nuevo reino, mientras los injustos enfrentarían la condena eterna. Esta era la culminación de todas las profecías, el destino final de la humanidad. Enoc había visto la verdad. El mal que había surgido en los días antiguos sería erradicado en el final de los tiempos. El juicio final no solo pondría fin al sufrimiento causado por los ángeles caídos y los Nefilim, sino que restauraría la creación a su estado original antes de la rebelión. La justicia divina prevalecería, y un nuevo mundo emergería de las cenizas de lo anterior. Pero no todos serían parte de este renacimiento. Solo aquellos que caminaron en la luz de Dios serían salvados. Y así, Enoc, el profeta del Apocalipsis, dejó a la humanidad una advertencia eterna. El fin de los tiempos llegaría, y con él el juicio. Solo aquellos que se mantuvieran fieles a la verdad divina serían redimidos. Aquellos que cayeran en la corrupción, como los ángeles caídos antes que ellos, serían condenados a la oscuridad eterna. Estas visiones, transmitidas a lo largo de los siglos, siguen resonando hoy en día, recordándonos que el destino final de la humanidad aún está por decidirse. Al final, el libro de Enoc nos deja una advertencia poderosa. Nos recuerda que el conocimiento, el mismo que los vigilantes compartieron con la humanidad, puede ser una bendición o una maldición. En las manos equivocadas conduce al caos, la destrucción y la pérdida de nuestra conexión con lo divino. Pero en las manos correctas puede ser una fuente de iluminación, una guía para comprender los misterios que nos rodean, aquellos secretos que están ocultos en el cielo y la tierra. Enoc caminó entre los ángeles y contempló lo que ningún otro humano había visto.
Él fue testigo de los secretos más profundos del cosmos, de las dimensiones celestiales donde habitan los seres divinos y del destino final de la creación. Su historia, un testimonio de lo que es posible para la humanidad cuando nos conectamos con lo divino, sigue siendo una guía espiritual que nos invita a buscar la verdad más allá de lo visible, a explorar los misterios que aún no hemos comprendido. El libro de Enoc, con todas sus visiones y advertencias, es más que un relato antiguo. Es un recordatorio de que los misterios del cielo y la tierra aún nos rodean, esperando ser descubiertos. Los cielos no han dejado de hablar y la tierra no ha dejado de susurrar sus secretos. A medida que avanzamos en el tiempo, como lo hizo Enoc, también debemos caminar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a escuchar y aprender, y con la mente lista para abrazar lo desconocido. Así como Enoc desapareció en la luz, también nosotros debemos caminar hacia el misterio con humildad y asombro, sabiendo que el conocimiento y la sabiduría están ahí, esperando a aquellos que busquen con pureza de corazón. El final de los tiempos, el juicio, el renacimiento, todo está entrelazado en el gran diseño de lo divino, y cada uno de nosotros es parte de esa historia eterna.